¿Qué tal, familia? Buenos días tengan todos ustedes. Estamos en nuestros devocionales Iglesia, el nacimiento de la Iglesia. Una iglesia que recibió poder y autoridad de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que señales, prodigios y maravillas fueron parte de las características de la primera iglesia, la iglesia primitiva de los comienzos del primer siglo. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, al capítulo 3, al versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días los ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba al templo. Podemos ver que la iglesia empezó a crecer impresionantemente. Dice la palabra de Dios que después de que el Espíritu Santo descendió, los nuevos cristianos, una de sus características era que permanecían en la oración. Sin embargo, tenían ciertas prácticas los judíos. Cada día tenían que subir al templo. Recuerde que el templo estaba siempre en las partes altas de la ciudad de Jerusalén. Y dice que Pedro y Juan subieron al templo para orar. La oración se llevaba en 3 momentos al día. Uno era a las 9 de la mañana, la otra era a las 3 de la tarde y la siguiente era cuando el sol se ocultaba. 3 momentos en que los judíos subían a orar constantemente. Habían otras actividades que se celebraban dentro del templo. Una de esas otras actividades era el ir al templo a presentar sacrificio. Sin embargo, a Pedro y Juan les quedaba muy claro que ya no tenían que ir a esas reuniones, porque el sacrificio se había dado. Jesús se había dado a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Un sacrificio que lo llevó a la cruz del Calvario y que a través de su sangre trajo redención, perdón de nuestros pecados y restauración de nuestra relación con el Padre. Sí, Pedro y Juan en ese día subían a las 3 de la tarde al templo a orar. No era la primera vez que Pedro y Juan subían al templo a orar. Claro que Pedro y Juan habían entrado al templo muchos días anteriores. Sin embargo, dice la Biblia que este hombre que estaba en la puerta, llamada la Hermosa, que era una puerta, como su nombre lo dice, hermosa. Una puerta que dice que tenía ciertas características impresionantes, por lo tal, mucha gente le gustaba entrar por esa puerta. Era una de las puertas principales, no de la ciudad, era una de las puertas principales del templo. O sea, era un lugar estratégico para cualquier persona que quería encontrarse con mucha gente. La Biblia me habla de un personaje que todos los días lo ponían ahí en la puerta. Es tan interesante como la Biblia no me dice su nombre, su edad, su familia, quién era, a qué se dedicaba. Era un hombre que solo la Biblia me dice que era una persona coja de nacimiento. Si seguimos leyendo más adelante, vamos a encontrar que era una persona que tenía más de 40 años de edad. ¿Se imagina la condición de este hombre? Más de 40 años todos los días de su vida dependiendo de alguien, que alguien lo llevara y lo pusiera en esta puerta para solo extender su mano y pedir una limosna. Era un hombre con ciertas características. Era un hombre dependiente de los demás. Era un hombre limosnero. Era un hombre que no tenía dinero para comer todos los días. Era un hombre abandonado porque las circunstancias en las cuales que él estaba viviendo daban que la gente se alejara de él. Era un hombre en completa y absoluta soledad.
Sin embargo, también la Biblia dice que era un hombre que tenía desesperación por lo que él hacía todos los días. Por lo tanto, podemos decir que era un hombre sin una identidad. La identidad de este hombre estaba marcada por las circunstancias que vivía. Era conocido por el cojo de nacimiento, el cojo de la puerta la hermosa. ¿Cuántos de nosotros somos conocidos por las circunstancias de vida que vivimos? Sí, circunstancias tales como, mira, la peleonera, mira el engreído, mira el violento, el borracho, ¿verdad? El estafador, el que nunca paga, el que nos queda mal, el que hace esto, el que hace otro, y no estamos jugando a la lotería, ¿verdad? Estamos hablando de las condiciones de la humanidad. Una humanidad desesperada, que las circunstancias marcan su identidad. Este hombre, en la puerta en la que él estaba, era un limosnero. Su identidad marcaba su actividad. Su actividad marcaba en su vida, ¿verdad?, lo que él era. Un limosnero, un pordiosero. Sin embargo, había un momento especial en este día en el que Juan y en el que Pedro estaban subiendo a las 3 de la tarde a la oración en el templo. Algo iba a suceder en este hombre. ¿Cuál es tu identidad? ¿Tus circunstancias marcan quién eres? ¿La gente te conoce porque sigues a Jesús? ¿O la gente te conoce por las actitudes incorrectas que has realizado en tu vida pasada, en tu vida presente? Lo puedes seguir haciendo. Que tu identidad, que lo que tú eres, lo marque y lo defina lo que Cristo ha hecho o quiere hacer en tu vida. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.